Financiera de Colombia. Doctor Carlos Medina, el viceministro de Justicia y ex subdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien y deseosos de escucharle en esta entrevista para que hagamos un análisis de lo que ha sido la entrega de la nueva estrategia que se propone de los Estados Unidos a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Y voy a poner un poco de antecedente para que los oyentes se ubiquen en el asunto. Lo que se ha dicho por ahora es que tenemos tres pilares. Una reducción de la oferta antidrogas, que incluye obviamente la erradicación de cultivos, la destrucción de laboratorios, la interdicción de elementos o de precursores químicos que puedan llevar a la fabricación de estupefacientes, en el caso de la cocaína. También esfuerzos para evitar el lavado de activos. Muy bien. El segundo, el desarrollo rural integral, y aquí hay unos puntos bien interesantes, que es el mantenimiento de los avances en la implementación de los acuerdos que llaman de paz y la inversión en desarrollo rural, seguridad ciudadana y acceso a la justicia. Y el tercero, protección de medio ambiente con asistencia de Estados Unidos al gobierno nacional para combatir delitos ambientales que sostienen grupos narcotraficantes, como por ejemplo, problema de deforestación, que es enorme, y obviamente la eliminación de cultivos ilícitos y la lucha contra el cambio climático. Pues muy bien, con base en estas tres premisas, nos quedan varias preguntas. ¿Significa esto, y se lo pregunto, doctor Carlos Medina, significa esto que definitivamente la lucha contra el narcotráfico en Colombia no fue posible a través de la fumigación aérea? Además, yo sí creo, mire, yo creo que Estados Unidos está retomando una estrategia antidrogas antes que más o menos marcaba esta línea antes de la llegada del gobierno de Trump. Colombia, en el gobierno pasado, ya tenía discusiones con los Estados Unidos sobre la necesidad de cambiar el enfoque de la intervención de la estrategia antidrogas más orientada en los puntos más gruesos de la cadena de valor del narcotráfico, que es un poco lo que esta estrategia de Estados Unidos está planteando cuando a usted le hablan de laboratorios y de interdicción. Pues ya en esa época, en las discusiones con el gobierno anterior a Trump, pues se tenía claro que la estrategia de aspersión aérea era una estrategia que básicamente en el mejor de sus momentos hacia el 2008 fue una estrategia puramente de contención, que nunca pretendió ni nunca logró alcanzar un punto de inflexión del cultivo de la coca. Los Estados Unidos eran muy conscientes de esto. Así que con la llegada de Trump lo que hicieron ellos fue revivir pues una lógica y un discurso en materia de erradicación por aspersión aérea que ya no tenía piso. Parece que este gobierno del presidente Biden retoma una lógica basada en evidencia empírica y da un poco la razón a lo que fueron las tomas de decisiones hacia el 2015 por parte del gobierno colombiano, y además más allá de las razones que se hubieran tenido en su momento, que tenían que ver con, usted se acuerda, con una serie de consideraciones de carácter preventivo, ¿no? Uh-huh. Y relacionado con el tema de salud y el eventual riesgo de lo que podría producir el glifosato, pues realmente es un tema pragmático. Pues la aspersión aérea no es, digamos, una estrategia realmente que le quiebre el brazo al narcotráfico, basada en la materia prima del narcotráfico, que siempre fue una estrategia errónea, y lo ha sido siempre una estrategia errónea. Yo creo que sí, efectivamente ya esto, pues por lo menos en este momento, con este gobierno de los Estados Unidos, pues el tema de la aspersión aérea pues pasa a segundo plano, y más con el gobierno del presidente Duque de salida. Yo creo que tendrá que verse a ver qué pasa con el próximo gobierno que llegue a nuestro país. Doctor Carlos, muy buenos días y bienvenido a la Hora de la Verdad. Yo quisiera preguntarle para que nos haga claridad. Entonces, ¿la fumigación aérea no es tan efectiva como erradicar a mano? Y pues ya hemos visto que el glifosato pues lo usamos pues en jardines y en diferentes escenarios de manera diaria, inclusive en agricultura. Y pues al parecer usted nos cuenta que es extremadamente dañino, pero queríamos salir de la duda. ¿Cuál es más efectivo? ¿Ir a erradicar a mano, haciendo esos anillos de seguridad dentro de la selva y pues con todos estos tipos armados, o fumigar de manera aérea? Porque pues este cambio de enfoque pues es, sin lugar a dudas, como usted lo dice, un cambio radical para la política y la lucha antidrogas
contra las drogas, perdón, del gobierno nacional colombiano. Sí, de verdad, mire, si usted me pone a mí a hablar únicamente entre erradicación manual forzosa y aspersión aérea, sin lugar a dudas la erradicación manual forzosa tiene mejor impacto, pues porque usted tiene la certeza de que arranca la mata. Sin embargo, aún así, ni siquiera la erradicación manual forzosa logra tener un buen impacto porque tiene un porcentaje de resiembra altísimo. El tema con la aspersión aérea es que la certeza sobre el impacto en materia de aniquilamiento de la mata, era bastante bajo. Los cultivadores de coca habían logrado plantear una serie como de métodos de resistencia a la aplicación de glifosato, pero más allá del aspecto, digamos, efectivo de la caída de glifosato sobre la hoja de coca, el tema de la aspersión aérea tenía que ver con la capacidad o el cubrimiento en relación con la extensión de cultivos que había en nuestro país. Vuelvo y les digo, en el 2008, en el mejor momento, cuando más inversión se hacía en materia de aspersión aérea, teníamos, si no recuerdo mal, unas 5 bases aéreas de aspersión en nuestro país, y esas bases no alcanzaban, digamos, a cubrir más del 20% de los cultivos de coca instalados en ese momento en Colombia. Y si usted tiene en cuenta que en Colombia logramos sacar 4 cosechas, incluso hay regiones en el país donde se habla de 5 cosechas al año, cuando usted pasa con una avioneta asperjando con glifosato, usted logra tal vez afectar una de las 4 cosechas. Entonces, pues realmente el impacto, pues usted ve es realmente bajo. Entonces, el mejor, no me lo pregunta, por eso le decía, si me pone a hablar solamente entre esos dos métodos, el mejor método, sin lugar a dudas, de erradicación, la erradicación manual voluntaria, la sustitución voluntaria de cultivos. Esa es, sin lugar a dudas, la mejor. Pues se supone, una vez firmado el acuerdo en el 2016, uno de los enfoques que se le dio a la lucha contra el narcotráfico fue la sustitución voluntaria de cultivos de coca. De hecho, vimos cómo exponencialmente crecieron los cultivos de coca. Recordemos que para el año, según cifras de los Estados Unidos, para el año 2015 estábamos cerca de las 145.000 hectáreas y de esa manera fuimos avanzando a las 245.000 o 250.000 hectáreas que hoy tiene Colombia, de acuerdo a los análisis hechos por la Casa Blanca en los Estados Unidos, ¿no? Que es muy diferente, casi que en 100.000 hectáreas es muy diferente al que presenta el sistema SIMSI de la ONU. Pero lo que tenemos es que, de acuerdo a los reportes más recientes, ya cuando estamos por terminar el año, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en Colombia no va ni en el 50%, y estamos hablando de una de las posibilidades de erradicar cultivos que es, como usted lo decía, mata a mata. Antes se supone que para poder pensar en cuántas se iban a erradicar, este año creo que perdimos comunicación con nuestro invitado. Pero Nicolás, lo que quiero decirle a nuestro invitado es que a través de la erradicación formada se supone que debe haber un balance ya operacional respecto de cómo vamos en la erradicación. Entre el 1 de enero y el 4 de octubre se ha erradicado 58.000 hectáreas de coca, lo que significa el 44.6% de la meta fijada. Está nuevamente con nosotros doctor Carlos Medina. Le preguntaba... Perdón, sí. Sí, señor, tranquilo, que en Colombia la telefonía celular está inventada para que nos quedemos quietos. Le preguntaba yo que si esta estrategia de erradicación que intenta el gobierno, que ha cobrado vidas, ¿no? Todos los meses y todos los años leemos con horror cómo los narcotraficantes, los terroristas, los cuidadores de los cultivos de coca asesinan con francotiradores o con armando convencionales, como son las minas antipersona, a soldados, erradicadores y policías que están en la tarea. Veíamos con horror cómo cuando ya faltan solamente 3 meses de esa meta de 130.000 hectáreas que se tenía que haber erradicado, solamente vamos en el 44.6%. Se reporta que se ha logrado erradicar 58.000 hectáreas. No vamos a alcanzar a cumplir la meta. Y mientras sea mata a mata, pues el tema es demasiado lento y no lograremos sino que ver cómo va subiendo el cultivo de coca, que aunque uno dice bajó el cultivo de coca, y usted lo relacionaba con el tema de cosechas, aumentó la producción de cocaína. Realmente es una situación muy difícil y no veo cómo el enfoque que ahora da
Estados Unidos realmente sea más certero de lo que ya tenemos, que tampoco lo es. No, yo creo que sí es certero, ¿sabe? Porque es que atacar los puntos de valor de la cadena del narcotráfico le genera a usted una dinámica de, yo diría, marchitamiento del cultivo de coca. Me explico. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la época de la Segunda Guerra Mundial, que es un ejemplo que yo siempre uso, los aliados, cuando tenían que enfrentar la amenaza de los Panzer alemanes, no se dedicaron a perseguir el acero con el que los fabricaban, sino la fábrica de Panzer. Aquí en Colombia nos hemos dedicado a perseguir la mata de coca, pero poco hemos hecho con éxito con los cristalizaderos. Aquí en Colombia se dan unos datos de mar que hay que revisar. Aquí nuestras autoridades suelen decir que al año se destruyen 3.000 laboratorios de cocaína. Cuando usted va a mirar realmente cuántos son cristalizaderos, no son más de 150, el resto son cocinas y cambuches de los campesinos que procesan la hoja hasta convertirla en base o en pasta de coca. Si la estrategia se concentra en los laboratorios que son cristalizaderos, que son los que convierten la hoja en cristal, eso va a generar una dinámica de desplazamiento de los laboratorios hacia otros países de la región. Digamos, eso puede generar un ejercicio de sacar el problema de nuestro país. Esa fue la estrategia que se alcanzó a discutir durante el gobierno anterior con los Estados Unidos y alcanzó a hacerse algo hacia ese enfoque. Y la estrategia implica que como en Colombia no están los grandes capos del narcotráfico de la cocaína, sino que esos capos hoy en día y desde hace más de una década son extranjeros, si usted les encarece la producción del cristal, ellos no pueden dejar que se les caiga el suministro de coca, porque eso les afecta la pureza o el precio en sus mercados al consumidor. Van a buscar el desplazamiento de los cristalizaderos a otras partes de la región, seguramente hacia Centroamérica, diría yo, porque les da más rentabilidad acercarlo hacia sus mercados de consumo. Y eso va a generar un marchitamiento del cultivo de coca en nuestro país. Yo creo que sí es una estrategia acertada. Si el Estado colombiano toma la decisión de hacerlo, además es que aquí hemos tenido un problema, y es que aquí, a pesar de saber que eso es una estrategia válida, no hemos tomado la decisión de atacar definitivamente. Yo no sé si se oye, es que la gritadera aquí en el aeropuerto. No se preocupen, no, tranquilo. No se ha tomado la decisión definitiva de esa estrategia. Entonces, si el Estado colombiano se compromete a atacar los cristalizaderos, yo creo que en unos 2 o 3 años vamos a ver un marchitamiento del cultivo de coca. Le duele tanto a los narcotraficantes de mar el tema de los cristalizaderos, que recuerde lo que pasó cuando a Pablo Escobar le cayó el Estado a Tranquilandia. Sí. La cantidad de plata que perdió, la cantidad de muertos que hubo, eso les duele enormemente a los narcotraficantes. Los cristalizaderos son un punto de quiebre para ellos. Entonces yo pensaría que esa es una estrategia acertada. Mira, yo me quedo con un dato que es muy diciente, doctor Carlos Medina, y es que si se utilizara un aparato aéreo, puede ser un avión o puede ser un dron, cuando menos con un dron se puede fumigar entre 10 y 15 hectáreas al día de coca. Y un grupo de erradicadores, que está entre los 20 y los 30, destruye 5 hectáreas. Es muy poco lo que pueden hacer los erradicadores. Pero además, mientras no haya una política de Estado, seguramente con el tema de vías terciarias, el tema de oportunidades, pues evidentemente el negocio de la coca no podrá competir contra nada porque es la chequera más grande que hay, ¿no? De acuerdo, que financia todo tipo de movimiento insurgente, terrorista, e inclusive puede llegar a permear la política, y pues con una chequera de la coca, diga usted, ¿quién compite contra eso? Nadie. Bueno, aquí hay unos temas de enfoque que presenta el gobierno de los Estados Unidos, que sabe que tenemos 245.000 hectáreas de coca, que sabe que no vamos a lograr la meta de erradicación, pero al mismo tiempo no vemos cómo pueda ser efectivizado. Y creo que el gobierno se queda corto al haber prometido tantas veces que regresaría la fumigación de coca con glifosato y no lo logró. Sí, el gobierno finalmente no hizo nada de nada. La erradicación manual forzosa de madre es el proceso más desgastante y más ineficiente. No solamente, como usted lo advierte, pues las metas son muy difíciles de cumplir, tenemos un porcentaje de resiembra brutal, el Estado puede decir que erradicó 80.000 hectáreas, pero la resiembra es más del 60%, pues al final no hicimos nada.
y además exponen la fuerza pública del Estado a un choque permanente con los cultivadores, que son el eslabón, aunque hay gente que no le gusta que se mencione, pero son realmente el eslabón más débil de la cadena de narcotráfico. Entonces, la erradicación manual forzosa es una estrategia absolutamente ineficiente, dificilísimo cumplir las metas, costosísima en términos de costo para el Estado. Y sí, este gobierno pues no logró pues ni reactivar la aspersión aérea y le fue muy mal con la erradicación manual forzosa. Yo creo que el tema sí va por donde dice ONDCP de los Estados Unidos, por el tema de los puntos de alto valor de la cadena de narcotráfico. Pues doctor Carlos Medina, le agradecemos mucho esta comunicación en la hora de la verdad y le deseamos un feliz día. Muchísimas gracias, muchos éxitos y gracias por la conversación. Estábamos con Carlos Medina, ex viceministro de Justicia y ex subdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y ahora vamos a cambiar de tema y este es otro que